Dios es omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y sabe exactamente qué sucederá en el futuro. Pero si sabe qué haremos en el futuro, ¿acaso nuestras acciones no estarían ya predeterminadas? Algunos han respondido planteando que Dios voluntariamente ha decidido no saber cada detalle del futuro. Pero, ¿enseña esto la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras acerca del conocimiento de Dios sobre el futuro? Hoy hablaremos de la omnisciencia y el preconocimiento de Dios. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Uno de los atributos más conocidos de Dios es el de la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo. Por ejemplo, Dios conoce todo lo que ocurre en la mente de las personas y por lo tanto conoce nuestras intenciones. Dios también conoce nuestras luchas, nuestras necesidades y qué es lo mejor para nosotros. Y en el plano del tiempo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe lo que sucederá, pero también sabe lo que podría haber sucedido, algo que nosotros no sabemos y solo conjeturamos. La Biblia declara que Dios es omnisciente. La palabra omnisciente proviene del latín omnis, que significa todo, y scientia, que significa conocimiento. Cuando decimos que Dios es omnisciente, significa que Dios lo conoce todo. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. Este versículo asegura que Dios lo sabe todo. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Asimismo, en el plano del tiempo, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, allí Dios afirma que sabe el futuro. Dice así, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Por su parte, el libro de Salmos, en el capítulo 147, versículo 5, declara que el conocimiento de Dios no tiene límites. El texto dice, grande es el Señor nuestro, y mucho su poder y su entendimiento es infinito. Esta última palabra infinito en hebreo es en mispar y significa literalmente sin número, incontable. Lo que el salmista quiere decir aquí en el texto es que el conocimiento de Dios supera todo entendimiento. En otras palabras, así como el poder de Dios es incomparable, su conocimiento también lo es. No podemos limitar el conocimiento divino, así como tampoco no podemos limitar el poder divino. Dios puede lo que no podemos y sabe lo que no sabemos. Hasta aquí todo está claro. Seguramente estarás de acuerdo con lo que se ha dicho. Sin embargo, algunos han cuestionado la omnisciencia de Dios. ¿Y por qué? Porque dicen que la omnisciencia y el libre albedrío son incompatibles. Para entender esta objeción, establezcamos qué significan estos conceptos. Ya vimos que la omnisciencia es el conocimiento de todo. Por su parte, el libre albedrío es la capacidad de elegir voluntariamente entre opciones. Una persona con libre albedrío podría haber actuado de manera distinta a cómo procedió, o podría incluso no haber actuado. Por ejemplo, supongamos que hoy desayuné pan con jugo de frutas. Sin embargo, podría haber desayunado empanadas en lugar de pan. O bien podría no haber desayunado. No estaba predeterminado que yo desayunara pan con jugo de frutas, es decir, no era inevitable que sea así. Ahora, ¿por qué entonces algunos niegan que son incompatibles la omnisciencia, esto es, el saberlo todo, y el libre albedrío, es decir, la capacidad para elegir entre opciones? Veámoslo con otro ejemplo.
Supongamos que Dios, como es omnisciente, sabe que mañana desayunaré galletas con zumo de uva. Entonces, si es así, esto quiere decir que mi futuro estaría predeterminado. En otras palabras, como Dios sabe que mañana desayunaré galletas con zumo de uva, es inevitable que así sea, porque Él conoce el futuro y no se equivoca. Entonces, si en el futuro no tengo otra opción, es decir, no es posible que yo desayune pan con jugo porque Dios ya sabe que desayunaré galletas con zumo, entonces no tengo libre albedrío. Este problema ha llevado a algunos teólogos a proponer que Dios no conoce todos los detalles del futuro. Para ellos, Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero voluntariamente decide no saberlo todo. Y de esta manera, sostienen ellos, podemos tener libre albedrío. Veámoslo con un ejemplo. Si seguimos el razonamiento de estos teólogos, Dios voluntariamente decide no saber qué desayunaré mañana, si panes con jugo o galletas con zumo, o si simplemente no desayunaré. Así se mantendrían vigentes mis opciones de elección y por lo tanto se mantendría mi libre albedrío. Ahora vayamos a la Biblia. Hay pasajes que apoyan la idea de que Dios no tiene un conocimiento detallado de las cosas y en particular del futuro. Algunos pasajes de la Biblia podrían dar la impresión de que Dios en realidad no lo sabe todo, es decir, no conoce cada detalle. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3, versículo 13, Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? En Génesis capítulo 4, versículo 9, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? En Génesis capítulo 32, versículo 27, Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué formula estas y otras preguntas? La respuesta, mis amigos, está en el objetivo de Dios. Es decir, cuando Dios pregunta, no busca obtener información, sino que tiene otros propósitos. Por ejemplo, cuando le preguntó a Adán y a Eva y luego a Caín, Dios no buscaba saber algo de ellos, sino buscaba inducir a que ellos recapaciten de sus acciones equivocadas. Dios también estaba realizando un juicio sobre ellos y en un juicio se formulan preguntas para que, entre otras razones, se pueda probar la credibilidad del procesado y para presentar ante la audiencia las evidencias que ayudarán a tomar una decisión. En el caso de Jacob, Dios no le pregunta porque no sabía su nombre. De modo semejante, Dios no le preguntó a Elías porque desconociera qué es lo que estaba haciendo Elías escondido en la cueva. En estos casos, Dios buscaba que ellos reflexionaran sobre su situación, reflexionaran sobre sus pensamientos, sus emociones y acciones, pero sobre todo, con cada pregunta que Dios hace, nos muestra que está profundamente interesado en nosotros. Con cada pregunta, nuestro Dios quiere que nosotros exterioricemos nuestros más íntimos pensamientos y nos expresemos con confianza, sabiendo que Él quiere sanarnos y restaurarnos. Ahora, ¿has oído hablar del teísmo abierto? El teísmo abierto es un movimiento teológico que sostiene que Dios decidió crear un mundo con criaturas que tienen libre albedrío. Esto es, con la capacidad de elegir voluntariamente entre opciones. Entonces, según estos teólogos del teísmo abierto, Dios se limita a sí mismo
con la finalidad de que sus criaturas ejerzan su libre albedrío. Así, Dios es todopoderoso, pero hay planes que no puede concretar porque sus criaturas libres deciden hacer lo contrario. De modo semejante, el teísmo abierto sostiene que el futuro está abierto en el sentido de que hay eventos en el futuro cuyo desenlace no se conoce. ¿Y por qué? Porque el desenlace depende de las decisiones de las personas y Dios no predice ese desenlace. No porque en principio no pueda, sino porque ha resuelto que cada persona decida cómo sucederán las cosas. Evidentemente, este punto de vista va contra el sentido común. Tradicionalmente se ha entendido que Dios conoce todos los detalles del futuro. Entonces, ¿por qué hay teólogos que proponen que hay detalles futuros que Dios no conoce? Saben, amigos, el problema tiene que ver con el libre albedrío. Veamos detalladamente esta explicación y comprendamos un poco mejor lo que el teísmo abierto propone. El teísmo abierto entiende que el libre albedrío es la capacidad para elegir de forma libre, vale decir sin estar determinado por factores externos. El problema surge cuando asociamos el libre albedrío y la omnisciencia de Dios. Al respecto, el teólogo Tomás Morris lo plantea de la siguiente manera: si Dios ya conoce de manera exacta cómo actuaremos, ¿de qué otro modo podríamos obrar? Deberíamos obrar de esa manera. No podríamos desviarnos del camino que Él ve que tomaremos. Entonces el preconocimiento divino suprime las verdaderas alternativas de elección y por lo tanto también la verdadera libertad. De esta manera, si Dios ya conoce el futuro, según este teólogo y otros, el futuro ya está predeterminado. Entonces no podría haber libre albedrío, porque todas nuestras decisiones también estarían predeterminadas. Por eso, para evitar esta conclusión, el teísmo abierto sostiene que Dios, a fin de que nuestro libre albedrío sea auténtico, decide limitar su conocimiento del futuro y permite que los resultados del futuro dependan hasta cierto punto de las decisiones de sus criaturas. Como resultado, Dios no conoce de manera detallada el futuro. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, hablando acerca del preconocimiento divino y la omnisciencia de Dios, los partidarios del teísmo abierto señalan que en la Biblia Dios habla del futuro muchas veces en términos condicionales y no absolutos. Ellos sostienen que Dios incluso se arrepiente de algunas decisiones y que cambia de parecer en ciertas situaciones. Por cuestiones de tiempo, veamos solo dos textos utilizados por el teísmo abierto. Esos textos están en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Leamos ese texto que dice así. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice así: Dios afirma lo siguiente: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. En este texto, el teísmo abierto interpreta que si Dios busca algo que al final no halló, significa que Dios no conocía exactamente el desenlace y por eso se frustró. Otro texto que usa el teísmo abierto es 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Allí Dios afirma: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Algunas versiones traducen: me lamento, me arrepiento. El teísmo abierto sobre este texto pregunta: si Dios conoce el futuro,
y sabía que Saúl le iba a desobedecer, ¿por qué entonces se lamenta de haberlo hecho rey? Si Dios conociera cada detalle del futuro, no le pesaría la decisión equivocada de Saúl. Esa es la forma de pensar del teísmo abierto. Analicemos ahora estos dos textos bíblicos que acabamos de leer. En primer lugar, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, no está hablando de que Dios está frustrado por no haber hallado un hombre recto. Dios mismo dijo en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito aquel que confía en el hombre. De manera que Dios no deposita sus esperanzas en el ser humano, mucho menos en el ser humano caído, que posee una tendencia pecaminosa. Por eso Dios no se sorprende de que le fallemos o que no le obedezcamos. Precisamente Ezequiel capítulo 22 habla de cómo su pueblo transgredía la ley. Esto a Dios no le sorprende, sino que le duele. Y le duele porque nuestras decisiones equivocadas nos traen dolor a nosotros mismos y ese dolor alcanza al corazón divino. Le duele porque nos ama y nos ama con un amor que todo lo sufre y nunca se da por vencido. Un amor que entrega todo, todo de sí para salvar al pecador. El otro texto que leímos es 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Allí menciona que a Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Este texto se interpreta del mismo modo. A Dios le duele que Saúl desperdició la oportunidad que le dio. Dios quería que la familia de Saúl gobernara para siempre. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 dice, si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una vez más, aquí lo que le duele a Dios no es que Saúl sorpresivamente le hubiera fallado, sino que Saúl se rebelara contra Dios. Eso es lo que le duele a Dios. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios entonces puso a Saúl como rey de Israel? Si sabía que luego se rebelaría. Pues, amigos, eso no estaba predeterminado. Eso no era inevitable. No era inevitable que Saúl se rebelara. Dios verdaderamente quería bendecir a Saúl y le dio todas las oportunidades para ser obediente y elegir el camino correcto. Pero volvamos al sentimiento de dolor que experimenta Dios cuando fallamos. Como dijimos, a Dios le duele, no porque nuestras acciones equivocadas le tomen por sorpresa, sino porque nuestras elecciones erradas nos traen dolor. Y el corazón divino no es indiferente a ese dolor. Entonces podemos preguntarnos ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre la omnisciencia divina? La Biblia enseña que Dios conoce no solo el pasado, el presente, sino también el futuro. Dios sabe qué ocurrirá en el futuro, incluyendo las decisiones libres que tomaremos. Y la Biblia testifica de ello. Por ejemplo, Génesis capítulo 41, versículos 25 al 36. Allí Dios predijo el futuro y manifestó exactamente que habría 7 años de abundancia y de hambruna en Egipto. Sin embargo, también predijo Dios las decisiones humanas. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11, Dios declaró que los hermanos de José se postrarían ante José. Y en Génesis capítulo 40, versículos del 12 al 22, Dios comunicó que el faraón ejecutaría al panadero, pero restablecería al copero. En el libro de Daniel, Dios predice el surgimiento y la caída de los imperios mundiales. Incluso detalla con precisión el ministerio y la muerte de Cristo. Y esto
solo puede ser posible si Dios conoce plenamente el futuro. En Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios afirma: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo esto nos lleva a concluir que Dios posee un conocimiento detallado del futuro. Isaías declara que esta prerrogativa es exclusivamente divina. Dios se diferencia en esto del hombre, del ser humano y de todos los seres creados. Nadie más tiene acceso al conocimiento del futuro y no debemos rebajar a Dios al nivel de sus criaturas limitadas. Es cierto que los seres humanos encontramos problemas cuando queremos armonizar el preconocimiento divino y el libre albedrío. En términos lógicos, los teólogos y los filósofos aún no encuentran una explicación completamente satisfactoria de cómo compatibilizar el libre albedrío y el conocimiento del futuro. Sin embargo, estas limitaciones son nuestras y no son las de Dios. Por eso no debemos limitar a Dios a nuestros razonamientos. Amigos, no debemos dudar del poder y el conocimiento de Dios. En realidad, que Dios conozca perfectamente el futuro debiera ser un motivo para llenarnos de seguridad, regocijo y esperanza. Mira lo que dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículo 8. El texto dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Y cuáles son los pensamientos del Señor? Dios mismo responde allí en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta? Dios quiere el bien para ti. Dios quiere que tú puedas acercarte a Él y conocerlo. Y en ese propósito, Nuevo Tiempo ha elaborado una guía de estudios, una revista Esperanza titulada Yo Creo, para que tú puedas conocer más de Dios, de ese Dios que ha sido revelado en la Biblia. Y puedes poco a poco ir estudiando la Biblia, ir conociéndolo más, de tal manera que tú puedas confiar en ese Dios, puedas confiar tu vida, tus propósitos, tus sueños, tus planes, tus anhelos, sabiendo que ese Dios conoce el futuro, sí, que no lo predetermina, pero tú puedes entregarle tu vida y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Cuáles son tus propósitos para mí? Y uno de sus más grandes propósitos es que tú puedas conocer a ese Dios, que tú le puedas conocer a través de su palabra. Es por eso que esta revista Esperanza, yo creo, que es una guía de estudios de la Biblia, te puede ayudar a conocer más a ese Dios. Entonces, puedes solicitar esta revista Esperanza, yo creo, a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Escríbenos a través de ese WhatsApp y nosotros te haremos llegar esta revista en formato físico hasta tu casa. Pero si por alguna razón, escucha bien, si por alguna razón en tu país no podemos enviarte en formato físico, tú puedes ingresar a nuestra página web y descargarlo en formato digital, en PDF, y estudiar allí, ¿no?, en la página web de manera online las videoaulas que hemos preparado para ti. Entonces ingresa también a nuestra página web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Una vez más, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Entonces, querido amigo, amiga, recuerda, puedes acceder a esta revista Esperanza y puedes escribirnos y contactarte con nosotros, porque a través de esta revista tú podrás conocer más de Dios, de ese Dios que tiene un plan para ti, de ese Dios en el cual en su pensamiento no hay ningún propósito de hacerte mal alguno.
Dios quiere salvarte y darte vida eterna. Él quiere colmarte de bien, Él quiere darte felicidad y prosperidad. Él es la promesa, Él tiene una promesa especial para ti y Dios no miente. ¿Alguna vez te has preguntado si te salvarás o te perderás? Pues ya no te preguntes más. Tu futuro no depende de lo que acontecerá después, sino depende de tu decisión ahora. Y hoy Dios te ofrece la vida eterna. La pregunta es, ¿lo aceptarás? Dios te está esperando. Yo espero que tú aceptes a ese Dios. Que Dios te bendiga.